Píldoras de Educación, episodio 74. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que estés surfeando por esta ola de Omicron lo mejor posible. Estamos haciendo encajes imposibles en los centros educativos para poder compaginar la educación y el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, que pues tenemos algunos en el aula, otros están en casa y además de estar cayendo nosotros mismos contagiados y esto está siendo una auténtica locura. Te envío muchísimo ánimo y mucha fuerza y ¿sabes qué? Mi más sincero agradecimiento porque una vez más estás sacando la educación a flote en momentos angustiosos, ¿no? Y aunque nadie te lo reconozca, pero yo sí que lo hago. Y oye, ante todo quiero que te cuides, porque sin salud todo lo demás no tiene sentido. Y dentro de este lío mayúsculo, te agradezco infinitamente que dediques este ratito a acompañarme, a acompañarnos más bien, porque hoy estoy muy bien acompañado, que hoy vienen a pasar un rato a Píldoras de Educación Francisco Javier Murillo y Juanjo Vergara. Oye, hace un tiempo que no hago un episodio yo solo, ¿eh? Lo cual está fenomenal, porque aprendo muchísimo de los invitados que vienen al podcast, claro que sí. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenido o bienvenida. Y te invito a que eches un vistazo a todo lo que ofrezco, a los otros 73 episodios, que estoy seguro que hay algo que te va a interesar escuchar. Y si ya eres veterano escuchando este podcast, muchísimas gracias por seguir fiel, a pesar de la turra que te doy normalmente, ¿eh? Te comenté hace unos episodios que tuve el honor de colaborar en un libro titulado Miradas que Educan, diálogos sobre educación y justicia social. Como puedes comprobar por el título del episodio, hoy vamos a hablar de este libro y nada más ni nada menos que con sus coordinadores y también autores, Javier Murillo y Juan José Vergara. Miradas que Educan es un libro coral en el que participan 25 autores en el que cada uno de estos autores plasma su mirada. Son miradas diversas, pero con un fin común, ¿no? El de hacer una mejor educación que se comprometa con el mundo que nos rodea para hacer, una sociedad mejor y más justa para todos. El capítulo con el que he contribuido en esta obra es sobre la tecnología en la educación y la justicia social. En las notas del episodio, en píldorasdeeducacion.com/podcast/74, tendrás el enlace para que puedas adquirir este libro si, así lo deseas. Además hoy, atenta, porque voy a sortear un ejemplar del libro. Al final del episodio te digo lo que tienes que hacer para entrar en el sorteo. Te lo voy a enviar yo mismo, Lo voy a empaquetar y lo voy a enviar yo mismo a la oficina de correos. Iba a sortear uno de los ejemplares que he comprado yo de sobra, pero Juanjo muy amablemente me ha regalado uno para que lo sortee aquí en el podcast. Así que lo dicho, si quieres conseguir este ejemplar que sorteo en Píldoras de Educación, al final del episodio te digo cómo lo puedes conseguir. Y vamos ya sin más dilación con esta interesante charla que he tenido con Javier y Juanjo al respecto del libro Miradas que Educan, diálogos sobre educación y justicia social. Píldoras
educación con David Santos, porque otra educación es posible. Bueno, Francisco Javier Murillo y Juan José Vergara, bienvenidos a Píldoras de Educación. Oye, es un placer teneros aquí en mi podcast hoy. Pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un lujo poder compartir contigo algunas ideas y compartirlas con tus muchos oyentes que sé que tienes. Bueno, y Juanjo, yo a ti ya no sé, si esto fuera un trabajo, no, casi te metían nómina, ya es la tercera o la cuarta vez que te pasas por aquí. Bueno, pues vamos a hablarlo esto despacio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, hombre, es un placer estar contigo y con este espacio que cada vez lo escucha más y más gente, ¿no? O sea, se ha convertido en algo referente, ¿no? Entre las gentes que innováis en educación. Bueno, no sé yo qué decirte, pero vamos, sí, estoy contento, sí, que nos escuchen, por eso, bueno, pues vamos a darle también hoy, que vamos a hablar sobre el libro Miradas que Educan, y vamos a darle la difusión que se merece. Nos iba a presentar, o podría leer la presentación que tenéis cada uno en el libro, pero bueno, casi que prefiero que lo hagáis vosotros mismos, ¿no? Javier, cuéntanos. Bueno, pues yo voy a hablar de Juanjo y de mí, de la pareja que somos de hace ya unos cuantos años, cuando nos conocimos allá por una actividad del ministerio. Incluso profundizamos en Marruecos en un viaje de formación interesante. Y hemos trabajado juntos en varias cosas, en varias ideas. Hemos estado potenciando la red de escuelas hermanadas para la justicia social. Y yo creo que hacemos un buen tándem porque hacemos aquello que decía Paulo Freire, praxis, acción y reflexión, porque sin la acción la reflexión no tiene sentido, sin la reflexión la acción se queda en activities. Yo creo que, aunque ninguno de los dos somos puramente de acción ni reflexión, y yo soy teoría, aunque me dedico esencialmente a la investigación, mi docente es un práctico, mi docente, Juanjo es un práctico, es una persona que reflexiona. Yo creo que los dos nos complementamos y somos capaces de embarcarnos en proyectos bien interesantes y bien apasionantes como es este. Yo desde mi puesto en la universidad dirijo la cátedra UNESCO, creo que le aporto esa parte, ese punto más teórico, más duro, y Juanjo le aporta esa frescura que tiene él, ese conectar con la práctica. Creo que hacemos un buen equipo como venimos demostrando ya hace unos cuantos años, ¿verdad, Juanjo? Lleva haciendo años, sí, que vamos trabajando, digamos, yo creo que con una idea que yo creo que está bastante presente en el libro este, que bueno, que uno de los protagonistas eres tú, ¿no, David? Muy importante, ¿no? Uno de los autores y protagonistas, pero sí que es verdad que hay una idea que es transversal, ¿no? Y es decir, bueno, pues es que creemos que la educación no solamente tiene que ser una profesión, sino también una manera de comprometerte, ¿no? con la realidad, y entonces a partir de ahí pues juntarnos gentes distintas o no tan distintas, ¿verdad, Javier? Pues nos viene muy bien, ¿no? A todos. Miradas que educan, diálogos sobre educación y justicia social. Pues el título me encanta, ¿no? Miradas que educan. ¿Cómo surgió este título, no? No, bueno, yo creo que quizá la parte más interesante que yo creo que compartimos, ¿no? A la hora de escribir gentes tan distintas como hemos estado escribiendo ahí, es que lo que tenemos es que educarnos la mirada, ¿no? Y si nos educamos la mirada a los docentes y los que trabajamos en educación, pues seremos capaces de dibujar una educación como la que queremos. Y entonces, pues a lo mejor el foco del cambio en educación o el foco del cambio hacia la justicia social en esto de la profesión de educar quizás sea el ser capaz de educarnos la mirada y bueno, pues a partir de ahí pues el libro tenía que llamarse así, ¿no? Tenía que tener un nombre que hablara de la mirada, ¿no? De cambiarnos la mirada, ¿no? De dibujar una mirada distinta. Sí, y además me encanta, Juanjo, lo que dices normalmente, y creo que también viene en tus libros, de que no te gusta, ¿no? Cuando hablamos de cambio en educación, o que no te gusta hablar de metodologías, ¿verdad? Que hablamos de un enfoque, de mirada, y bueno, por ahí va la cosa.
Sí, yo creo que además es una cosa que compartimos. Javier, bueno, lo cuenta muy bien, ¿no? Lo cuentas muy bien siempre cuando hablas desde un marco mucho más teórico, ¿no? Pero muy centrado, ¿no? Diciendo, vamos a ver, es que educar no solamente es una profesión, ¿no? Sino que es un estar en este mundo, ¿no? Y un ser capaz de ver la realidad con un prisma muy distinto, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, llevarlo a la práctica y a la reflexión en cada contexto concreto, ¿verdad? Tenía que dibujarlo desde ahí, ¿verdad, Javier? Sí, sí. A mí me gusta mucho también el subtítulo, Diálogos sobre educación y justicia social, porque en realidad el libro es un constante diálogo. Son diferentes miradas que van hablándose sobre estos dos temas que se necesitan. No hay justicia social sin una educación. Si la educación no mira hacia la justicia social, nos estamos equivocando. Y este diálogo constante con muchos autores y autoras me parece especialmente bonito. Creo que son dos títulos que se complementan, insisto, eso ha sido obra del genial Juanjo. Y oye, bonito el título, oye, y bonita la portada. Se ha quedado chula, ¿verdad? Ha quedado... A mí me gusta mucho la portada. Hemos estado pintando varios días, ¿verdad, Juanjo? Bueno, no solo nosotros, quizá hay gentes que saben hacerlo mejor que nosotros, pero sí. Oye, ¿cómo surge la idea del libro? ¿Cómo salió el decir, venga, vamos a juntar a gente y hablemos de esto? A ver, este libro yo creo que tiene un enfoque muy, muy didáctico para nuestros estudiantes, para los estudiantes de animación sociocultural, de educación social, para los estudiantes de grado de magisterio en infantil, en primaria, también especialistas en educación para la justicia social. Y creemos que fuera un libro cercano, accesible, de gente muy buena, muy potente, como los autores, que pudieran llegar, que pudieran conectar con la gente y que no fuera un libro muy sesudo, sino pequeñas ideas, pequeños capítulos cercanos. Y eso es lo que quisimos hacer en esta colaboración, con un peso muy importante de Juanjo, con gente muy de práctica, pero también algunas personas con las que trabajamos con esa mirada más teórica. Lo que queríamos es un texto no muy sesudo, no un gran manual de educación y justicia social, que podríamos hacerlo, igual justo Juanjo algún día lo hacemos, sino algo mucho más fresco, mucho más cercano, mucho más de discutirlo en nuestras clases con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, tanto en los institutos como en la universidad. Esa era la idea del texto. Pues os iba a preguntar precisamente ahora que a quién iba dirigido el libro, pero ya lo has dicho muy bien, Javier. ¿Y qué puede sacar también un docente? Pues como yo, como cualquiera que esté en mi cole, en el instituto de Juanjo, ¿qué puede sacar un docente de ese libro que va dirigido en principio a estudiantes y a... Bueno, yo creo que la idea fundamental es la que has dicho, Javier, ¿verdad? Es generar debate. No se trataba en absoluto de que hubiera un único discurso, sino que fuera una pluralidad de discursos. El desafío fue siempre muy divertido, ¿verdad? Porque fue el decir a todas estas gentes que son o sois primeras figuras en vuestros temas concretos, pero de repente decir, no, si ya sé que puedes hacer un libro, lo que quiero es que no lo cuentes en 5 páginas y que lo pueda entender todo el mundo, y no queremos muchas citas, es decir, queremos algo que nos suscite un debate, y que suscite un debate en la universidad o suscite un debate en los institutos o en la formación profesional, es decir, que nos permita pensar. Y hay miradas muy distintas y hay miradas muy enriquecedoras, y yo creo que eso es lo que podría llevarse los docentes, es decir, que de repente no es un libro para leer desde la página 0 hasta la página 200, sino es una página, pues me interesa el tema de, yo que sé, colapso, ¿no? Pues me voy al capítulo de Luis y me hablo oye, me interesa el tema de tecnología, pues voy a leerme lo que dice David, a ver, y tal, y a partir de ahí pues puedo debatir, y por eso era la propuesta de decir, oye, haz preguntas al final, preguntas que puedan suscitar el debate en clase, que puedan generar ahí, y luego ya estaremos los docentes, ¿verdad?, para dar más artículos, más eso, más... Bueno, pero no era esa la idea del libro, sino era un inicio, era que supusiera un inicio en esto de hablar de educación y educación comprometida. Sí, y además yo creo que nos ha salido un libro muy ilusionante, muy con ganas, muy
muy combativo. Y por eso, aunque pensamos mucho en nuestros estudiantes, en esa mirada suya, pues creemos que los docentes en activo también tienen mucho que poder pensar. Les puede generar un importante debate intelectual si lo que están haciendo tiene que ver, si desde luego estamos haciendo una educación que vaya a cambiar el mundo, por el contrario, estamos haciendo pasos que están manteniendo esta sociedad injusta. A mí me parece que aunque pensemos en nuestros alumnos en la estructura, incluso discutimos, Juanjo y yo, cuál es el orden de los capítulos, yo creo que esto puede ser para cualquiera que se acerque, pero de una manera sencilla, insisto. Un libro sencillo, un libro accesible, un libro bonito, que te puedes leer un rato sin llegar a aburrirte. Eso es, y bueno, yo sé lo que saco yo de ese libro, ¿no? Y sobre todo yo saco que nos tiene que llevar, ¿no?, a este libro a una necesaria reflexión, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo estabas comentando tú, Juanjo, que son súper interesantes las propuestas para la reflexión y debate, ¿no?, que hay al final de los episodios. A mí me parece que está muy bien esa parte también, ¿verdad? Bueno, yo lo que haría sería preguntarte, David, ¿tú cómo recibiste Bueno, lo primero que hubo que hacer es lo siguiente, es decir, de repente embarcamos a un montón de gentes que... bueno, pues gente que nos apetecía saber, sabemos lo que dicen porque se lo hemos leído muchas veces, pero que nos apetecía que colaboraran, y entonces de repente todo el mundo dice que sí. Y entonces además dicen que sí de una manera absolutamente desinteresada. Es lo primero que hay que decir, oye, que es que aquí no ha cobrado ni un duro nadie, o sea, que es que todo el mundo ha dicho, oye, que sí, que colaboramos. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es que decimos, oye, sí, pero David, que no quiero que me cuentes todo lo que sabes de tecnología, que lo que quiero es que me cuentes solamente danos 5 hojas o 6 hojas de educación, tecnología y justicia social. ¿Y tú cómo recibiste ese encargo? Pues, hombre, primero quería agradecerte a ti, Juanjo, agradecerte, Juanjo, porque es el que estuvo en contacto conmigo, la oportunidad de poder escribir en este libro, que para mí, bueno, ya sabes, Juanjo, que yo cosa que publica Juanjo, cosa que leo al instante, ¿no? Y bueno, pues primero lo recibí con mucha ilusión y luego con mucha responsabilidad. Por supuesto que yo quería que en mi mente estaba el sí, claro que voy a colaborar, pero luego para mí era una responsabilidad el escribir, porque desde el principio ya se olía en el ambiente que no era un libro cualquiera, ¿no? Tenía que tener ese toque, ¿no?, y esa responsabilidad, y a mí, de verdad, me hizo mucha ilusión. Y luego, bueno, yo es la primera vez que salgo en un libro, y el tener en mis manos el ejemplar es como, bueno, una tremenda ilusión, la verdad. Y bueno, ¿cómo elegisteis los distintos temas? Porque es que yo creo que de este libro podríamos estar haciendo tomos y tomos, ¿no? Con distintas miradas, ¿no? Muchas más miradas. Ya caerán. Entonces, ya. ¿cómo elegisteis estos 25 autores o estos 25 temáticas dentro de la educación en la justicia social? Porque debió ser un poco difícil. Bueno, yo creo que fue un poco... Bueno, yo creo que hay elementos fundamentales, ¿no?, que nos ocupan en el día a día de la educación y que tienen que ver con la justicia social, ¿no? Es decir, hemos tenido mucho tiempo, ¿verdad, Javier?, en los últimos años de hablar de ello, ¿no? A veces en patios, ¿no?, cuando estábamos trabajando con chavales y chavalas dando clase, o con alumnado, o a veces en las clases, ¿no?, y diciendo, oye, pues nos interesan temas que exigen mirar el mundo de una determinada manera. Y entonces, de repente, cuando te vas a India y ves a chavales trabajando en ladrilleras y dicen, no, es que ya no existen la casta de las castas, y dices, ¿cómo que no existen las castas? Claro que existen, y vente conmigo a Delhi y ya verás cómo lo ves. Y entonces de repente hay que invitar a alguien, a un trabajador social de allí, que hable. O de repente, cuando hay gente que está trabajando bueno, pues con migrantes, ¿no?, y de repente oye, pues en Canarias estábamos teniendo situaciones terribles, o temas de género, o temas de todo tipo, ¿no? Y luego,
luego poderlo enmarcar un poco en el primer capítulo, ¿no? Que Javier, yo creo que bueno, pues como siempre lo haces muy bien, ¿no? Es decir, que y das un marco fantástico, ¿no? para situar aquello. Pues yo creo que bueno, pues era muy sencillo. ¿Qué nos preocupa? ¿Nos preocupa el medio ambiente? Pues oye, habrá que llamar a Luis. ¿Qué nos preocupa la tecnología? Oye, pues David. Oye, ¿qué nos preocupa pues la diversidad, pues no sé, pues la inclusión? Pues habrá que llamar a Coral, habrá que llamar a José Blas, ¿no? Es decir, hay como gentes que nos importaba esto que te digo de la India, pues habrá que llamar a Saguir. Es decir, como de repente era todo, ¿qué nos importa la paz? Habrá que llamar a Manuela. que queremos trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible. Oye, pues tenemos aquí a gente cercana que han trabajado en la definición de los objetivos de desarrollo aquí en España. Entonces, quiero decir, es simplemente llamar y decir, oye, pues vamos a contar. El desafío era decir, ¿eres capaz de contárnoslo de una manera sencillita para que nos sirva para generar debate, ¿no? O sea, que sea un inicio, no un final, ¿no? Porque sois todos gentes que sabríais decir mucho del tema, ¿no? Y lo que nos interesaba era decir, no, lo que queremos es que sea un inicio, ¿verdad? ¿No? Un inicio que genere debate, ¿no? Y ese era el gran desafío. No sé, Javier, ¿tú cómo...? La construcción del libro ha sido un diálogo no solo entre nosotros, sino también un diálogo entre los posibles temas. Es decir, cuando nosotros hablamos con nuestros estudiantes acerca de justicia social, van saliendo muchos temas en una conversación abierta. No acabamos todos los temas en una conversación, sino se quedan muchos en el aire. De hecho, podríamos hacer un segundo tomo con otros que nos han dejado fuera. Y en esta conversación, además, no solamente queríamos temas, queríamos también autores, autoras. Hemos pensado en personas, incluso a veces en esta relación en el que un tema tiene mucho que ver con la persona que lo está llevando. De esta manera, bueno, pues estas cuestiones nos preocupan en el debate y hemos querido avanzar sobre ellas. Podía haber salido un libro de 50 capítulos con 50 autores, podíamos haber hecho uno de 12 temas con menos autores pero más largos, pero en esta conversación pues han ido saliendo, se han ido desvelando ese tipo de temas y creemos que son temas abiertos, es un diálogo el cual no lo agotamos, sino que lo abrimos para continuar trabajando. Yo creo que quizá algunos años hagamos un Diálogos 2 donde sigamos profundizando y nos metamos en temas que se nos han quedado en el tintero necesariamente. Oye, yo voy a hacer una pregunta que parece de lógica, ¿no? Pero así, en pocas palabras, Javier, Juanjo, ¿qué es justicia social? Justicia social es un mundo en el cual todos seamos más iguales respetando la diversidad y en el que todos podamos decidir acerca de los asuntos que nos son propios. La igualdad junto con la diversidad, pero con un elemento fundamental de participación. Ese es el concepto que estamos trabajando de justicia social. Considerando incluso que, como algunos dos señales, mucho más fácil detectar las injusticias. Todos nos duelen las injusticias. Pero hemos dado un paso más allá y estamos trabajando con un concepto de justicia social que hable de igualdad, de redistribución, pero que hable de respeto a la diversidad, de respeto a distintas culturas, a distintas perspectivas. Pero eso marcado con una democracia clara, irrenunciable, porque al final eso es lo que queremos. Queremos una sociedad más igualitaria, donde se respeten las diferencias y, desde luego, con la democracia. Bueno, ¿y creéis que hemos avanzado en esto de la educación y justicia social? A ver, el tema de educación y justicia social es un tema bien interesante, porque nosotros podemos ir a los años 60, donde había algún tipo de texto donde relacionaba educación y justicia social. En los años 70, a principios de los 70, una obra que marcó claramente, habló de la justicia social como equidad. Y desde entonces en educación hemos dejado de hablar de justicia social. Nos hemos centrado en la equidad, una educación equitativa, una educación para todos, con calidad. Pero, claro, la justicia social es más que la equidad. La equidad es una parte. Después nos metemos con la educación intercultural. Hemos ido avanzando y yo creo que ahora mismo estamos recuperando en todo el mundo, en todos los confines, en todos los continentes, esa idea de que la educación debe contribuir a una sociedad mejor, más inclusiva, más solidaria, más democrática, más justa.
creo que son pequeños esfuerzos en los cuales creemos que la educación no solamente vale para formar la personalidad integral del estudiante. La educación tiene que servir para hacernos una sociedad mejor, porque si no es una sociedad coja. Si formamos íntegramente a los estudiantes, pero hacemos sociedades menos inclusivas, menos democráticas, pues difícilmente estaremos contribuyendo. Por lo tanto, yo creo que estamos en esta línea que se está dando en todo el mundo, donde la comunidad de base, los docentes, las docentes, están queriendo algo más, están queriendo cambiar la sociedad desde la educación. Esas palabras que nos decía Iris Marijon, esta filósofa política tan fundamental, que en su obra póstuma decía que todos somos corresponsables de las injusticias, bien sea por acción o bien sea por omisión, porque no hacemos lo que debemos o porque estamos dejando que las cosas ocurran. Y desde luego esa idea de que desde la educación, desde los distintos puestos de docentes, tenemos una gran responsabilidad por cambiar esta sociedad, porque desde luego la sociedad sigue con graves desigualdades económicas, con problemas de homofobia, con problemas de violencia de género, de desigualdad de género, insostenibilidad ambiental de una forma clara, incluso la paz que parecía conquistada, estamos viendo que quizás se rompa de un momento a otro. Y la educación tiene mucho que decir no solamente porque estamos formando competencias, alumnos con competencias que cuando sean adultos puedan cambiar la educación, lo que nos decía Paulo Freire, sino porque desde las acciones cotidianas se pueden hacer pequeños cambios en la comunidad que consigan una sociedad más justa. Porque además, insisto, yo creo que a nosotros nos duelen las injusticias, a los docentes, a las docentes, a los que nos hemos dedicado a esta profesión, nos duelen las injusticias. Y hemos decidido que la educación tiene que ser el camino para luchar contra ellas, para hacer una sociedad diferente. ¿Algo que añadir, Juanjo? Bueno, a mí hay un tema, no, por supuesto lo suscribo todo, hay un tema que sí me apetece mucho recalcar, ¿no? Cuando trabajamos sobre educación para justicia social es muy fácil y además muy manido trabajar sobre las injusticias, sobre lo que no nos gusta, ¿no? Y es lo fácil y es lo cierto, ¿no? Pero el gran desafío que tenemos es ser capaces de generar pues esa mirada apreciativa, ¿no? Es decir, hacia aquí queremos ir, ¿no? Es decir, que pensar en positivo, que la educación se sitúe en una acción positiva, ¿no? En el camino hacia donde queremos ir, más que en la denuncia contra lo que, por supuesto sin renunciar a ella, ¿no? Pero más que en la denuncia exclusiva de lo que no nos gusta. Entonces, en este sentido, pues ese soñar, ese pensar la educación como un sueño y decir, oye, pues a mí me gustaría que mis relaciones fueran así, que mi trabajo fuera así, que pudiera dedicarme mi tiempo y que mi trabajo pues se dedicara a una actividad que fuera formativa e interesante, que mis relaciones personales fueran de esta determinada manera, que el planeta fuera así, yo me pudiera relacionar de determinada manera con él, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es un bonito diseño didáctico para trabajar, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con peques, ¿no? Tú en tu centro tienes muchos peques, David, ¿no? Pero los que no tenemos tan peques, pero también somos todos peques o no tan peques, somos ya más mayores, ¿no? Pero, pues sí, hay que saber identificar lo que no nos gusta, pero también hace falta saber soñar, ¿no? Y dibujar sueños y dibujar miradas y dibujar diálogos en torno a ello, ¿no? A mí me gusta mucho esa actividad que yo hago todos los años, ¿no? De decir, ¿tú qué sueñas? ¿No? Y entonces que lo atrapen en un atrapasueños y que lo cuelguen encima y lo tengan todo el rato, ¿no? Entonces la gente, esto de que te mira la gente y estás un poco loco, ¿no? Y bueno, pues un poco loco, ¿no? Pero es que, tenemos que denunciar lo que no nos gusta, pero tenemos que soñar, ¿no? Lo que nos gustaría y trabajar para ello, ¿no? Y eso me parece un diseño didáctico bonito, ¿no? Y yo creo que es un trabajo en el que estamos haciendo, ¿verdad? Que llevamos haciendo mucho. Yo creo que hay metodologías que nos permiten esto más que otras. Hay ¿no? Formas de hacer, formas de compartir que nos permiten esto mejor que otras y yo creo que es un elemento que junto, ¿no? con esta visión, ¿no? de efectivamente definir claramente qué es la justicia social y
y cuáles son los elementos fundamentales, también definir cuáles son los sueños que nos pueden llevar a esa realidad, ¿no?, que queremos, ¿verdad? Muy bien. Y a colación de lo que estabas diciendo ahora mismo, Juanjo, de que hay ciertas metodologías, ciertos enfoques que nos ayudan más, ¿no? ¿Creéis que una educación como de hace 50 años, ¿no?, la llamamos tradicional, merma estos avances que queremos hacer en materia de justicia social? Bueno, cuando hablamos de una educación para la justicia social, tenemos que entenderlo con sus dos elementos. Primero, una educación que enseñe justicia social, que enseñe las causas de las injusticias, las causas históricas, que muestre alternativas, personas, colectivos que han cambiado la educación, fomentar las competencias para comunicar, para sensibilizar a la comunidad, para actuar fundamental, pero también tiene que ser una educación justa. Si la educación no es justa, difícilmente podemos hacer una educación para la justicia social. Y una educación justa es una educación que tenga metodologías para todos y para todas, metodologías variadas, implicadas, metodologías multidisciplinares, metodologías acordes con esa idea que estamos hablando. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una evaluación, que es uno de los elementos que mejor recoge las metodologías del contenido, tenemos que hablar de una evaluación justa. Y una evaluación justa es una evaluación variada, es una evaluación cualitativa, es una formación de proceso, es una información democrática, una evaluación democrática. Democrática significa que los chicos y las chicas deciden qué se evalúa, cuándo se evalúa, cómo se evalúa, quién evalúa, cómo se comunica. Eso es realmente una evaluación justa. Si no, no deja de ser una evaluación jerárquica, una evaluación represiva, una evaluación negativa donde destacamos lo negativo. Bueno, pues si queremos una educación que consiga una sociedad más justa, tenemos que hacer una educación más justa. Y eso implica cambiar todo el planteamiento escolar, el currículo con sus contenidos, con sus objetivos, con su metodología, pero también cambiar la organización de los centros, cambiar la cultura, cambiar la relación con la comunidad, cambiar la relación con las familias, tan imprescindibles en este elemento de justicia social. Si queremos cambiar la sociedad, tenemos que cambiar la educación y tenemos que cambiar las escuelas. Sí. Esa es la clave. Total. Y mira que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta abrir, decía yo el otro día, abrir las ventanas, no abrir las ventanas, abrir la ventana, abrir la puerta y salir, ¿no? Salir al barrio y ver lo que tenemos, ¿no? Porque cada centro tiene en su barrio, en su localidad, tiene una riqueza increíble y tiene unas cosas que necesitamos integrar, ¿no?, dentro de los centros. Y lo que dicen, nos cuesta mucho ese cambio, vamos como muy encajonados, ¿no? Vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a evaluar, venga, yo pues un 7, un 5, un 3. Bueno, es increíble, ¿no?, lo que nos cuesta, que, bueno, ya sabes, Juanjo, y yo también igual, desde este podcast animo, ¿no?, al cambio con conversaciones tan interesantes como las que estamos teniendo, pero todavía, a ver, yo creo que de unos años a esta parte hemos avanzado en este cambio y en estas miradas, ¿no? Pero cuesta los cambios. Bueno, quizá en algunas cosas sí, en otras no, David. Es decir, a mí hay una tendencia buenista que, bueno, tenemos que celebrar en parte, ¿no? Es decir, que no me parece que estamos con las metodologías activas y todo el mundo está muy contento, es que estamos mejor que antes y tal. Pues en algunas cosas sí, en otras no. Es decir, y yo creo que hay un concepto básico que Javier antes ha pasado por él encima y yo creo que tenemos muy claro, ¿no? Y es, no educan las escuelas, educan las comunidades. Y entonces, o sea, es decir, hasta que no entendamos que la escuela forma parte de la comunidad y no es ese especie de almacén, pues, de niños, de estudiantes o de futuros profesionales, pero que no lo son ahora, pues no vamos a conseguir que sean agentes de cambio, ¿no? Entonces, tenemos que asumir que las comunidades se educan y que las ciudades se educan, los pueblos, es decir, los territorios se educan. Y entonces que los diseños que hagamos pues tienen que tener algunas características. Uno lo has dicho tú ahora mismo, pues abrir las puertas, o sea, cuestionar el espacio y el tiempo. Otro, pensar que nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Otros, que el perfil del docente como docente pues hay que cuestionarlo. O sea, hay como cositas que sabemos que tenemos que hacer. Hay una que a mí, tú sabes que yo llevo contando mucho tiempo, oye, donde hemos aprendido es en las hogueras, alrededor de las hogueras es donde hemos aprendido, ¿no? Es decir, recuperar las historias y entonces hacernos protagonistas del aprendizaje. Entonces, son como pequeños elementos que hasta que
asumamos esas características, no vamos a conseguir. Entonces, no se trata tanto de incorporar nuevas metodologías, ¿no? Como si fuera una especie de recetas, ¿no? Sino de empezar a decir, oye, pues, bueno, pues la escuela como escuela tenemos el gran privilegio de que podemos reflexionar sobre el mundo que soñamos y que queremos, pero, ojo, no somos nosotros los que educamos, nosotros solamente somos los que pinchamos, los que provocamos, ¿no? Experiencias que generen un aprendizaje comunitario, que es un poco lo que nos gustaría soñar, ¿no? Es decir, claro, y fijaros que hay una idea fundamental que me parece que se está perdiendo, y es la idea de que todo acto educativo es un acto político. La política de la educación, algo que yo creo que hace 40 años, con los movimientos de renovación pedagógica en pleno desborde, lo teníamos muy claro. Yo creo que ahora nos estamos... No sé si encasillando, cada vez que se nos habla de que estamos adoctrinando, nos asustamos cuando en realidad lo que estamos haciendo política en el sentido freiriano, es decir, estamos soñando con una sociedad diferente, con una persona diferente, y eso es hacer política. Me parece a mí que estamos dando pasos, pero también hemos dejado por el camino una ilusión que se tenía, que ya no se tiene. Creo que en muchas ocasiones se está haciendo de la educación una profesión de funcionarios neutra, tecnócrata, cuando es todo lo contrario. Es una profesión de pasión, de compromiso político, de lucha. Esa palabra que no suena tan fuerte. La educación es un acto de reflexión y de lucha, porque si no luchamos, no estamos haciendo nada. Yo creo que hay que ser optimista, buenista, decía, pero es verdad que tenemos que recuperar algunos elementos que los hemos dejado en el camino, porque si no, no estamos consiguiendo. La sociedad que tenemos ahora no es mejor que la que teníamos hace 20, 30 años. En algunas ocasiones es peor. Y voy a meter el dedo en la llaga. Hace 5 años, ¿a quién se nos hubiera ocurrido que teníamos una extrema derecha como tercer partido político? Bueno, pues la existencia de una extrema derecha también es responsabilidad de una educación que no ha sabido una formación en valores, una formación democrática, una formación respetuosa. O sea, y consecuencia de todo esto son todos estos debates tontos, estériles que tenemos por todos los lados, por las redes, esta polarización, ¿no? En cada debate que es o blanco o negro, o trabajas por proyectos o eres un profesaurio, como dicen. Vamos a ver, hay escalas, ¿no? Hay escalas también de colores, hay escalas de grises y todo se está polarizando. Y sí, esto la verdad es que hace años tampoco se veía tanto, ¿verdad? Yo creo de todas maneras que lo que habría que meterle a la educación, y yo creo que a la vida, es un poco de sensatez, ¿no? Y de sentido común, ¿no? Y entonces aprender debería de ser algo tan sencillo como el sentido común de intentar entender lo que te rodea y actuar en consecuencia. Y poco más, ¿no? Y poco más. Y entonces de repente todo eso se ha compartimentalizado, se ha convertido en currículos, en legislaciones, en todo un tinglao espectacular que pues efectivamente tecnifica, ¿no? Es decir, le has puesto una palabra que a mí me gusta mucho también, Javier, decir, y que hemos hablado, es decir, tecnifica desagradablemente una profesión que no tiene que ser así, sino que es una profesión de compromiso. Entonces, pues bueno, pues y aprender por el sentido común, pues a lo mejor debería de ser tan sencillo como ser capaz de mirar al otro, de ver exactamente qué te preocupa, qué te diferencia, en qué me enriqueces, cómo podemos trabajar juntos. ¿Tú qué quieres aprender? ¿Cómo puedo yo ayudarte? Es decir, ¿o qué necesitas aprender? ¿Cómo puedo yo ayudarte? ¿Cómo puedo mejorar tu comprensión de la realidad que tienes alrededor para que entiendas qué está pasando con el volcán de La Palma o con yo qué sé, ¿no? Con la península de Crimea? Es decir, el sentido común yo creo que se ha perdido un poco de los diseños didácticos y debemos de recuperarlos. Y si recuperáramos el sentido común nos acercaríamos mucho al sueño de la educación para la justicia social, creo yo. No sé, Javier, ¿tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que te diría es observar el mundo, comprenderlo para cambiarlo. Yo creo que ese elemento de acción es el que nos estamos dando. No, lo estamos haciendo conscientes de las injusticias. Estamos concientizados, como diría Freire. Pero tenemos que pasar a la acción. Si no hay una acción, difícilmente puede haber una educación para la justicia social. No nos podemos conformar con ser meros observadores, ni siquiera con denunciar las injusticias como docentes. Tenemos que hacer para cambiar. Si no hay acción, pues estamos siendo corresponsables de las injusticias, como nos decía Desmond Tutu, recién fallecido. Si en situaciones de injusticia eres imparcial, te estás poniendo del lado del opresor y no podemos ponernos del lado del opresor. Yo creo que
que completaría las palabras de Juanjo diciendo que tenemos que actuar con hechos. Si no nos quedamos en esa lucha, estamos legitimando las desigualdades, las injusticias sociales. Y no pues podemos hacerlo. Fenomenal. Oye, y bueno, para ir acabando con las preguntas sobre el libro, aunque bueno, nos tiraríamos aquí horas, ¿no? Hablando de cada uno de los temas que tiene el libro, porque es que cada uno de los capítulos podría ser 2 o 3 podcasts, ¿no? con su debate. Y bueno, decía que bueno, este libro nació con un compromiso, primero, como decías tú, Juanjo, que con los autores, que no te costó nada, ¿no? Que no nos costó nada que colaboráramos. Y ese compromiso también es por una causa, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, te cuento, pero primero sí quería animarte y animar porque realmente los protagonistas, bueno, pues está muy bien, ¿no? ¿Verdad, Javier? Que nos has llamado, oye, pues estamos encantados de estar aquí contigo y, por supuesto, apoyando esto, pero realmente los protagonistas son estas otras 23 personas, ¿no? Pues somos 25, pues otras 23 personas que están escribiendo y que es que dicen cosas muy interesantes. O sea, habría que leer a Ruth o a Manolo sobre renta básica o a Raúl sobre colectivos indígenas, o quiero decir, o sobre ecofeminismo, o sea, hay gente muy, muy, muy potente y que yo creo que serían los que realmente podrían dar un contenido maravilloso, ¿no? a tu podcast, así que yo te animo. Sí, efectivamente hay bueno, pues una idea también inicial de fondo, es decir, esto surge como de 2 colectivos, no un colectivo como muy institucionalizado y que además es imparable cada vez que ves que está haciendo, pues no para, que es la Cátedra UNESCO, ¿no? Que dirige Javier, ¿no? Y una modesta asociación, ¿no? Como la que dirijo yo, el Laboratorio de Innovación Educativa, que tiene una ilusión, que es decir, oye, pues deberíamos de trabajar por la innovación, debemos de trabajar por una manera de entender la educación, que es la que nos gusta, ¿no? Y otras no nos gustan, y entonces, pues bueno, creemos que efectivamente la educación es un acto político en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De compromiso con la comunidad, ¿no? Y con compromiso con los sueños que tenemos, y una manera muy interesante de hacerlo es conseguir que sumemos docentes en activo y docentes en formación, pero docentes todos, y que sean capaces de entender que la profesión a la que se están dedicando o se van a dedicar un montón de décadas es algo muy importante y es algo que exige educar la mirada. Y como se educa la mirada es viendo otras realidades, estableciendo redes, no durmiéndote y queriéndote formar y compartir, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es un poco la finalidad de generar obras como esta o iniciativas como esta o escuelas que quizá organicemos en un futuro o, es decir, momentos de relación que nos permitan encontrarnos, encontrar espacios, viajar y hacer que los docentes podamos mirar la realidad de una manera distinta que luego podamos llevar a nuestras clases, aunque sea aquí en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, ¿no? En una gran ciudad o en Nueva York, me da igual, pero con una mirada distinta que nos hace falta, es que nos hace falta en la sociedad en la que tenemos. Bueno, ahora antes de pasar al cuestionario Píldoras de Educación, ¿dónde podemos conseguir el libro? Que lo dejaré todo en las notas del episodio en píldorasdeeducación.com para que la gente que esté interesada pues vaya directamente ahí. Bueno, yo creo que la forma más fácil, si me permitís que diga yo, es contactar directamente con la editorial Zambra Baladre. Es una editorial que trabaja dentro de un sello muy determinado, el Creative Commons, es decir, y con unas distribuidoras muy, muy elegidas, muy limitadas, ¿no? Entonces, a través de la página de ellos es donde es más fácil conseguir este texto, ¿no? Luego y ves en cada ciudad sitios muy concretos de distribución, no sé, pues yo que sé, en Madrid, Traficantes de Sueños, pero en Sevilla, en Jaén, lo más fácil es ir a la web, ¿no? Porque una idea que sí nos parecía importante defender de una publicación como esta es que tenía que estar comprometida con la comunidad y con una manera de entender
este producto desde el principio hasta el final, como era en este caso, pues una editorial comprometida, ¿no? Como Zambra, ¿no? Entonces, yo creo que sí invitaría a que visitáramos esa web y les pidamos. Claro que sí. Abiertamente, ¿no? Son gente majísimas, ¿no? Tú lo sabes bien, David, que les conoces perfectamente. Sí, muy bien, perfectamente. Así que, bueno, pues nada, dejaremos, como he dicho, enlace para que vayan a conseguir el libro. A ver si en masa, que vayan a conseguirlo todos. Bueno, pues vamos a empezar a ir terminando el episodio con la serie de preguntas de este cuestionario más informal, más rápido, que me gusta hacer a los invitados al final del podcast. Y bueno, Juanjo, tú ya has contestado estas preguntas, así que si quieres, le ponemos aquí el tercer grado a Javier. Claro. Me dejo. Venga, pues comenzamos. Javier, ¿qué aprendizaje compartirías con nuestros oyentes en cuanto a algo algo que quieras contar, ¿no? Algo que te haya ocurrido recientemente? Porque siempre estamos constantemente aprendiendo, ¿verdad? Mira, hoy mismo vengo de participar en unas jornadas en Crevillent, organizadas por el CEFIRE de Elche, sobre centros singulares que es la terminología que utilizan allí en la Comunidad Valenciana, centros de alta complejidad, centros en contextos especialmente desafiantes. Y a mí, no sé si he aprendido, me ha admirado el compromiso, el trabajo, la ilusión de una gran cantidad de docentes que están implicándose en situaciones realmente complicadas, incluso a veces con un apoyo de la administración más bien limitado. Me impresiona ver cómo sigue habiendo tantos héroes, tantas heroínas en la educación, que a pesar de las condiciones difíciles, no solamente por la pandemia, que las hace más difíciles, sino a pesar de las condiciones socialmente difíciles en el barrio complicado que tenemos, pero también por este escaso apoyo de la administración, están haciendo un trabajo excelente. Me sigue admirando verles, me sigue admirando hablar con ellos y sigo aprendiendo muchísimo cada vez que me cuentan las cosas que haces y la ilusión que derrochan. Qué bueno, tú lo has dicho, héroes y heroínas que anónimos, ¿verdad? Héroes sin capas, como dice a veces. ¿Qué libro regalarías actualmente a un docente que quiera meterse en cambio, aparte de Miradas que Educan? A lo mejor te lo he quitado ya la respuesta. No. Yo tengo un libro que además me leo todos los años por obligación académica, porque es una lectura obligatoria y dedico unas horas a discutirlo con mis estudiantes, y me parece que es el libro más importante que se ha escrito en educación, y aunque haya pasado 52 años desde que se elaboró, es para mí la clave, y es Pedagogía del oprimido de Pablo Freire. No hay otro libro igual, no hay otro libro que pasan los años, lo vuelves a leer y te sigue removiendo conciencias, sigue estando tan vigente como el primer día. Insisto, yo me lo leo todos los años y cada año aprendo una cosa nueva y salgo de él sobre todo con las pilas puestas. Yo lo regalaría para que los docentes se pongan las pilas y sueñen como tenemos que soñar. Qué bien. ¿Puedes recomendarnos, no sé, una cuenta de Twitter a quien seguir, un blog, una página web, alguien que consideres importante o imprescindible dentro de este mundillo para cualquier profe inquieto? Mira, ahí me pillas, ahí no tengo claridad, pero sí que voy a hacerte una propuesta un poco divergente. Venga. Hay una página web que es una revista científica, académica, de acceso abierto, que se llama Educación para la Justicia Social, Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, que aunque no esté dirigido expresamente a los y las docentes, pero creo que tiene algunos artículos de reflexión muy importante que nos puede también hacer cambiar esa mirada. Me parece que los y las docentes tenemos que leer no solamente blogs o Twitter o textos fáciles, sino también artículos de investigación sesudos que nos impulsen a seguir aprendiendo. La Revista Internacional de Educación para la Justicia Social se busca fácilmente en Internet. Me parece que es una buena recomendación para impulsarnos a seguir aprendiendo. Pues mira, también dejaré también enlace ahí en las notas del episodio. Fenomenal.
¿qué preguntas se podría o debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de la educación? Yo creo que la pregunta es ¿cómo podemos hacer para que la educación cambie la vida no solamente de los estudiantes, sino también de la comunidad, de sus familias, del barrio, del entorno? ¿Cómo podemos hacer para que el cambio que estamos haciendo llegue más allá y sea un cambio sostenible? Y Javier, si pudieras regresar en el tiempo, ¿no? Como regreso al futuro, a tus inicios como docente, ¿qué harías diferente? Bueno, en realidad yo llevo como docente poco tiempo. Yo me he dedicado a la investigación educativa, me he pasado un tiempo en la UNESCO, en América Latina, haciendo, bueno, pues un poco de política educativa, con lo cual mi experiencia como docente es más limitada. Tengo una mirada del sistema educativo más desde otra posición. Yo creo que no haría nada diferente. Yo creo que mis elecciones han sido adecuadas. Estoy en un sitio fantástico para trabajar, tengo un equipo maravilloso, creo que los temas que estoy abordando me ilusionan. Yo creo que no cambiaría nada. Muy bien, bueno, pues en ese un poco hilando con esta pregunta, le voy a robar a Ingrid Mosquera, que fue la anterior invitada. Que la dije que hiciera una pregunta al siguiente invitado, que ahora la escucharemos, pero dejó dos, porque ella es así, ¿no? Y dejó dos. Así que Ingrid, desde aquí un abrazo, y te le voy a quitar la pregunta y la voy a incorporar aquí al cuestionario, que entonces, Juanjo, a lo mejor también tú la puedes contestar, que esta no la has contestado. Si no os dedicarais a lo que actualmente os dedicáis, ¿qué otra profesión hubierais elegido? Pues mi elección por la educación fue tardía. Yo tenía una carrera que acabé muy bien y cuando la acabé me di cuenta, pero esto ya no es lo que quiero. Por lo tanto, al ser una elección muy tardía, ya diríamos, creo que es una elección bien pensada, bien meditada, y me veo difícilmente. Si me veo en otra profesión, me veo, bueno, pues algo muy relacionado como trabajando en cosas de sociología, de política, pero yo creo que con esa mirada constante de intentar cambiar el mundo para mejor. Pero creo que al ser una decisión como ya persona mayor, sí, creo que no me equivoqué. Muy bien. ¿Y Juanjo? Pues mira, yo cuando terminé los estudios, yo hice COU, ¿no? Que es una cosa antigua, y entonces, antes de la universidad, y entonces yo quería hacer Bellas Artes, y no me cogieron porque era el primer año que se entraba en esa carrera por la nota de selectividad. Y entonces yo dejé aquel curso cuando ya probé y me dediqué a meterme en un estudio a pintar, porque se supone que me iban a hacer un examen de pintura y de esculturas y cosas de estas y tal, ¿no? Y entonces pues no, pero a mí sí me apetecía, me hubiera dedicado muy a gusto al tema del arte, y en concreto me gusta mucho el tema del arte audiovisual, ¿no? Parece muy, muy interesante. Bueno, al final te vuelves artista en otro... Qué bien que cambiaron las condiciones. Pues no lo sé, a mí me parece de verdad. Desde entonces yo con la selectividad no estoy muy contento, Javier. Yo también hice COU, Juanjo, tú también hiciste COU. Yo hice COU. Hay cosas que es mejor no reconocer, David, pero bueno, en fin, tú sabrás. A mí me da igual. Y bueno, vamos a escuchar la pregunta que normalmente deja aquí en la cápsula del tiempo la anterior o el anterior invitado o invitada, y en este caso fue, como he dicho, Ingrid Mosquera, y bueno, vamos a escucharla a ella, de sus propias palabras. Tengo una preparada así como para que se tenga que mojar la persona. Venga. La pregunta sería, ¿la profesión docente es una profesión vocacional? Bueno, pues ahí queda. ¿La profesión docente es vocacional? Tiene que ser vocacional, ¿no? Es un debate, pero bueno, vamos a contarlo. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que la profesión docente debe ser una profesión con compromiso, con pasión, y eso significa un punto de vocacional. Yo creo que sí debería de serlo. No siempre lo es, y no siempre lo es porque hay muchos profesores desenganchados, desilusionados, pero hay que volver a tener pasión, sin ilusión, difícilmente podemos hacer nada con educación. Juanjo.
Hay un pequeño chascarrillo, voy a contaros. Yo el primer día de clase a los chavales se van a convertir en educadores, o son educadores en formación. Siempre les digo, bueno, vosotros vais a saber, sabéis que no os queréis saber dedicaros a la profesión esta de educar y tal. Y, sí. Ya. Y vosotros sabéis que no os vais a hacer ricos con esto, ¿verdad? Dicen, no, ya. Y bueno, pues ahora tenemos 2 años para saber qué pedrada tienes en la cabeza para haberte dedicado a esto. Y nos dedicamos 2 años a descubrir la pedrada y entonces, efectivamente, digo, oye, pues es que me gusta esto de la educación, ¿no? Yo creo que esto de la educación no te tiene que gustar, te tiene que poner. O sea, te lo voy a decir así, con estas palabras. Sí. Es que la educación pone, y pone en el mejor sentido de la palabra, pone en el sentido de decir, oye, pues estás haciendo cosas. Claro, si la educación la tenemos como esto de ponerte delante de un encerado y ser boca, pero no opcional, sino solo boca, pues entonces no pone. Claro, exactamente. Sí, yo creo que Ingrid iba por alguna polémica que ha habido alguna vez por las redes de algunos profesores o profesoras que decían que no tiene por qué ser, tu vida la educación, sino que tú vas a cumplir tu trabajo y puedes hacerlo también muy bien, ¿no? Por ahí yo creo que iba también el asunto. Que en realidad no son cosas incompatibles, es decir, yo creo que somos profesionales, no somos monjas, no es nuestra vida, es nuestra profesión, pero esa persona hay que tomarlo con pasión. No somos funcionarios, aunque creo que los 3 somos funcionarios en el mal sentido de la palabra, sino somos personas que estamos comprometidos con nuestro trabajo y que a veces le dedicamos mucho más de lo que debe y que nos apasiona y que realmente creemos que queremos dejar un mundo mejor a través de la educación, lo cual significa que no sea nuestra profesión y que tengamos que parar, porque eso es además un buen aprendizaje también para nuestros estudiantes. Creo que no son cosas incompatibles. El problema es pensar, como alguna vez alguna persona me dijo, no, yo es que me dedico a la enseñanza porque es un trabajo que se trabaja poco y se tiene muchas vacaciones. Eso no es claro. Sí, está clarísimo. Y bueno, por último, pues os toca, o te toca, Javier, no sé cómo lo vais a hacer, dejar una pregunta aquí en esta cápsula del tiempo de Píldoras de Educación para el siguiente invitado o invitada. No sabemos quién será otro invitado de Miradas que Educan, no lo sabemos. Entonces, lo que está claro es que estará relacionado con la educación. Y bueno, pues ¿qué pregunta le haríais? ¿Me ayudas, Juanjo? Que consensuamos. Bueno, yo ya he tenido que hacer alguna, ¿verdad, David? Pero sí. Pues mira, yo si tuviera, ahora te lo digo así de corrido, pero lo que preguntaría es ¿a dónde te vas de viaje? ¿Dónde te irías de viaje? ¿O qué escuela te gustaría conocer en el mundo, ¿no? Porque, claro, como ahora ya Finlandia parece que no está tan de moda, ¿no? Y entonces vamos cambiando de modas. ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría ir a ver cómo educan, no? Pero Javier seguro que se le ocurre alguna mucho más interesante que Uy, yo estaba pensando en algo mucho más sesudo, más de política educativa sesuda, pero me encanta, venga. Nos quedamos con la tuya. Seguro, aquí da igual. Aquí voy a lanzar una pregunta. Si venga, tu siguiente entrevistado dialogante fuera ministro o ministra, ¿cuál es la primera medida que tomaría para hacer una educación que consiga cambiar la sociedad? Muy bien, pues nada, la siguiente invitada o invitado va a tener 2 preguntitas. Bueno, Javier, Juanjo, un placer, un gusto haber estado aquí con vosotros este rato hablando de educación, de justicia social, del libro y de estas otras cosas, ¿no? Muchas gracias por estar en este espacio y bueno, seguimos hablando. Muchas gracias a ti, la verdad es que para mí es un lujo, yo que me estreno, para mí es un lujo que hayáis pensado en mí. Gracias, David. Por supuesto. Y Juanjo, hasta la próxima. Un placer, solo recomendar que te lean en el capítulo que has escrito en Miradas, bueno, que te lean en todos los sitios, pero ahí también, porque es realmente interesante, porque tecnología no es pedagogía. Es una buena manera de acabar tu podcast. Sí, eso es. Exacto. Pues nada, pues lo dicho. Muchas gracias y bueno, pues un abrazo. Un abrazo.
Bueno, ¿qué te ha parecido esta fantástica charla con Javier Murillo y Juanjo Vergara? De verdad que es un lujo tener invitados de esta categoría en el podcast, ¿eh? Te recuerdo que puedes ir a las notas del episodio en píldorasdeeducación.com y encontrarás allí el enlace a la editorial y, bueno, las distintas distribuidoras que te van a hacer llegar el libro. Y sí, como te dije al comienzo del episodio, voy a hacer el sorteo de un ejemplar de Miradas que Educan. Para entrar en el sorteo, pues se me ha ocurrido algo muy chulo. Oye, que contestes a la pregunta que ha dejado Javier Murillo en la cápsula del tiempo al siguiente invitado o invitada. Que bueno, en el siguiente episodio que tenga invitado o invitada la va a contestar. Pero mira, me apetece que contestes esa pregunta y que me lo dejes en formato audio. Te recuerdo la pregunta. Si fueras ministro o ministra, ¿cuál sería la primera medida que tomarías para hacer una sociedad mejor? Así que eso, envíame tu respuesta por formato audio y bueno, luego las podré poner en el podcast, que me va a parecer algo súper interesante. Puedes ir, por ejemplo, a píldorasdeeducación.com/contacto y allí puedes encontrar un botoncito que pone Start Recording y dejar tu grabación, que te deja hasta 90 segundos. Oye, recuerda dejar tu correo electrónico para poder contactar contigo, si eres el agraciado o agraciada. Por supuesto, también puedes grabar el audio en tu móvil o cualquier dispositivo y hacérmelo llegar, por ejemplo, por correo. Mi correo es davidsantos@píldorasdeeducación.com, o si estás en Telegram o en el grupo de Telegram de Píldoras de Educación, pues me buscas, me mandas un mensaje privado y por ahí me puedes dejar tu audio también. Si quieres, por Twitter, en mensaje también. No sé si deja enviar mensajes de voz o adjunto por Twitter. No lo sé muy bien, pero bueno, que sepas que si se puede, también puedes dejármelo por ahí. Así que, oye, venga, anímate, que puede quedar una recopilación muy chula de estas medidas que tomaríais todos vosotros. Y oye, quizá nos esté escuchando algún ministro o ministra y tome nota. Oye, nunca se sabe. El sorteo lo haré en el próximo episodio en directo entre comillas, es decir, por aquí, por el podcast. Pues eso, según vayan llegando vuestros audios, daré un número a cada uno por orden de llegada y bueno, pues grabando el podcast sacaré ese número aleatoriamente. Así que bueno, vamos a poner una fecha que va a ser el viernes 11 de febrero de 2022 para que puedas mandarme tu audio. Así que tienes estos días. Si me estás escuchando después de esta fecha, pues me encantaría tener tu audio también, pero bueno, el libro del sorteo ya habrá volado. Muchas gracias por escuchar un episodio más y por quedarte hasta el final. Nos volvemos a escuchar muy pronto con más contenidos educativos que es lo que nos apasiona. Un abrazo muy fuerte. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.